generales que ustedes tienen, vamos a explicar cada uno de los puntos que ustedes deben resolver. La guía, como todos saben, está conformada por una información teórica, la cual pues ustedes deben leer, apuntar, sacar los aspectos más importantes para posteriormente poder dar respuesta a las preguntas que aquí aparecen en estas diapositivas que les estoy mostrando. La primera pregunta está relacionada con la lectura que ustedes hagan del texto que aparece en la primera parte de la guía, donde ustedes deben completar en estos espacios, bueno, lo pueden copiar en el cuaderno también, van a completar lo que aquí se les está diciendo. La materia está formada por partículas muy pequeñas denominadas, entonces ahí en el texto dice cómo se llaman las partículas que conforman la materia. Los elementos están formados por, entonces hay que tener en cuenta que en la lectura, en el texto, aparece qué son los elementos químicos, cómo están formados y qué son los compuestos químicos y cómo están formados. Entonces acá ustedes pueden responder ayudados con la información que tienen en la primera parte de la guía. Para la segunda pregunta, igual, también está relacionada con el texto y ahí aparece cuáles son las partículas que forman el átomo, cuáles de ellas son las que forman el núcleo del átomo, las que encontramos en el núcleo directamente, y dónde se encuentran las otras partículas. Hay un esquema, también hay un dibujito, también está en este dibujito la información visual para que ustedes puedan de allí sacar las respuestas que necesitan para esta segunda pregunta. En la tercera, igualmente van a encontrar la definición de qué es el número atómico. Bueno, les recuerdo, el número atómico viene siendo el mismo número de protones que tiene un elemento químico. Entonces, ahí ustedes van a encontrar bien la definición, la van a colocar. Y para la cuarta, pues simplemente aquí les estamos dando un dato. Un átomo, un elemento, tiene 7 protones, 6 neutrones y 7 electrones. Determine cuál es su número atómico y vaya a la tabla periódica para que revisen la tabla periódica y nos indique de qué elemento químico estamos hablando. Hace un momento les dije que el número atómico es el mismo número de protones y por ende el mismo número de electrones. Entonces, si aquí les estoy dando el número de protones, neutrones y electrones, pues ustedes deben asociar esta información, ¿sí?, entre estos datos que les estamos dando acá, junto con lo que es el número atómico, y así se van a dar cuenta cuál es el número atómico del elemento del que estamos hablando acá, y van y lo buscan en la tabla periódica. La tabla periódica está organizada de tal forma que en cada uno de los elementos aparece su numerito atómico, que es más o menos como el documento de identidad, ¿sí? Es el numerito que es propio de cada elemento, así como nosotros tenemos nuestro documento de identidad, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, que es un número, ¿sí?, son unos números. Asimismo, este número atómico viene siendo como la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía de cada elemento químico. Para cada uno hay su número atómico independiente, único y que es progresivo. Ustedes miran en la tabla periódica y empieza desde el 1 y sigue progresivamente para cada uno de los elementos. Obviamente eso tiene un trasfondo, o sea, tiene una relación también con los protones y electrones, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos entonces con el punto número 5. En este punto vamos a trabajar con la tabla periódica, donde vamos a localizar cada uno de estos elementos que está en la parte aquí superior y vamos a ubicarles para mirar cuál es su símbolo químico, su número atómico y pues el número de protones. En la tabla periódica podemos ver que estos elementos van a tener una representación a través de unas letras. Una letra
si viene acompañada con otra, la primera tendrá que ser mayúscula y la segunda minúscula. Pero si es una sola letra, será mayúscula. El hierro, por ejemplo, su símbolo químico está integrado por 2 letras, el cloro también, el calcio también, la plata también, el azufre no, una sola, y el mercurio con 2. Estos números atómicos los vamos a encontrar igualmente en la tabla periódica. El número atómico, ya como les había comentado, viene siendo como la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad. Así como nos identificamos nosotros con un número, los elementos químicos también están identificados con un número. Entonces ustedes ahí lo van a encontrar. Entonces para el hierro van a colocar cuál es, para el cloro, para el calcio, para la plata, para el azufre, para el mercurio. Tengan en cuenta que el número atómico es el mismo número de protones. Entonces ya aquí, ya ustedes saben qué deben colocar. Luego seguimos con el punto 6. Aquí vamos a mirar y a formar moléculas de acuerdo a la información que se les está dando. Entonces aquí sí se hizo el primer ejercicio. Vamos a formar la molécula conformada por un átomo de hierro, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Hierro. Sabemos que el hierro, porque al formar esta molécula lo hacemos, esto es una fórmula química, lo hacemos con los símbolos químicos. Entonces el símbolo químico del hierro es Fe, uno solo, porque me dice que es un solo átomo. Luego un átomo de carbono, el carbono es C, entonces uno solo. Y luego me dice que 3 de oxígeno, entonces O, que es oxígeno, es el símbolo químico, y 3, muy pequeñito acá, que me indica que son 3 átomos de oxígeno. Lo mismo entonces van a hacer ustedes con el punto B y con el punto C. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el punto B van a formar una molécula, pero solamente le dan un elemento, el hidrógeno, no dan más. Mientras que en el punto C van a formar una molécula que sí tiene silicio y tiene oxígeno, o sea, tiene 2 elementos químicos. Es para que lo tengan en cuenta. Para el punto 7, entonces de las moléculas anteriores, ustedes van a decir la A, la B y la C si son moléculas de un compuesto o un elemento. Entonces me voy a devolver para que ustedes observen. Cuando mirábamos la primera, que decíamos que era una molécula formada por, en este caso, hierro, carbono y oxígeno, FeCO3. Entonces esta molécula tiene 3 elementos químicos. Como tienen 3 elementos químicos, la consideramos un compuesto. Si ustedes miran la otra, que estaba conformada por 2 átomos de hidrógeno, yo les decía a ustedes que solito estaba el hidrógeno, no tenía nada más. Entonces quiere decir que es una molécula de un elemento, porque está solamente el hidrógeno. Y si mirábamos la siguiente, que está formada por silicio y oxígeno, ahí son 2 elementos. Entonces ustedes deben definir si esa es una molécula de un compuesto o de un elemento. En el punto 8 tenemos esta tabla donde debemos completar lo que falta. Aquí únicamente ustedes se dan cuenta que está completa esta primera fila, en donde el agua es la sustancia, donde su fórmula química es H2O, está integrada por hidrógeno y oxígeno, aquí están hidrógeno y oxígeno, y en su número de átomos, aquí aparecen 2 átomos de hidrógeno, y este solito que es oxígeno, pues tiene uno solo. Asimismo deben ustedes completar acá. El dióxido de carbono, que es la sustancia, esta es su fórmula. Ustedes deben mirar qué elementos la integran. Aquí está la C, que es carbono, O, que es oxígeno, carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos? De carbono, ¿cuántos hay? 1. De oxígeno, ¿cuánto hay? 2. Y así sucesivamente de completar lo demás. El nitrato de sodio, ustedes no tienen la fórmula y no tienen los elementos que la integran, pero aquí sí están los símbolos químicos, y ustedes conociendo los símbolos químicos saben qué elementos lo integran. Na corresponde a un elemento, tiene un nombre, N tiene un nombre, y O, pues todos sabemos que es oxígeno, entonces oxígeno. Busquen estos dos
qué nombre reciben estos dos símbolos químicos, a qué elementos corresponden. Y acá podemos armar la fórmula. ¿Cómo la armamos? Sabemos que Na tiene 1, N tiene 1 y que oxígeno tiene 3 átomos. Entonces aquí podemos armar la fórmula. No es necesario colocarle el 1. Con que le coloquemos solamente el símbolo, ya estamos indicando que hay un átomo en ese elemento. Lo mismo hacemos entonces acá. La fórmula química del nitrógeno, aquí dice que nitrógeno es la sustancia, nitrógeno lo integra, pero hay 2 átomos. Entonces aquí cómo debe quedar la fórmula. Aquí deben replantear la fórmula. Dense cuenta que hay un solo elemento, nada más. Aquí vuelven y hacen lo mismo para el agua oxigenada y para el oxígeno. En la actividad 9, entonces debemos colocar la fórmula química de los siguientes compuestos. Estos compuestos yo les doy el nombre: amoníaco, carbonato de calcio y ácido sulfúrico. El amoníaco está conformado por una molécula que tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Mira acá, ¿yo qué hice? N, que es nitrógeno, hidrógeno 3. Lo mismo deben hacer ustedes para esta, que es carbonato de calcio, que tiene un átomo de calcio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Entonces aquí deben colocar la fórmula química. Y para el ácido sulfúrico yo les digo que es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Aquí deben colocar la fórmula. En la última, ustedes deben buscar por Google, enciclopedias, preguntarle a alguna persona cuál es el elemento al que estamos haciendo referencia en cada una de las siguientes frases. Yo les doy el ejemplo para el primero. Elemento necesario para la formación y mantenimiento de los huesos. Todos sabemos que debemos tomar alimentos como la leche, el queso, cumis, porque son ricos en calcio y el calcio fortalece nuestros huesos. Entonces el elemento químico es Ca, es su símbolo, y el elemento es el calcio. Entonces ustedes deben buscar acá, para este y para este, cuál es el elemento químico que está relacionado con estas frases. Y así concluyen entonces la guía número 3 con sus 10 preguntas.